dialogando con un rufinense, Natalio Latanzi, y me decía, viajo a Rosario porque quiero estar en la presentación del libro de el doctor Federico Stussenegger. Y a partir de lo que me comentó por otro tema, tenía la inquietud de poder dialogar con el doctor Stussenegger porque pertenece en alguna forma a una tradicional familia de nuestra ciudad, aunque él haya nacido en Buenos Aires. El doctor Federico Stussenegger se doctoró en economía en Massachusetts, por decir algo. Dio clases en las universidades de California, en Los Ángeles y Harvard, y a la vez en este momento preside el Banco Ciudad desde el 2008 y es candidato del PRO al Congreso por la capital. Se llama Federico Stussenegger y lo tenemos en línea. Doctor, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día para vos. Quiero agradecer que nos atienda en esta mañana. ¿Te puedo hacer una corrección? Sí. No, yo soy nacido en Rufino. ¿Nacido en Rufino? Claro, porque mi abuelo, que era Rodolfo Sorsi, que tenía la cochería Sorsi. Sí. Nosotros, mis padres mis padres son nacidos se criaron en Rufino, ¿no? De Rufino, mis 4 abuelos eran de Rufino. Ellos se vinieron a La Plata. Cuando nació mi hermana, que era Alejandra, se demoró mucho el parto. Entonces mi abuelo estaba como muy nervioso, ¿no? Porque se había tenido que quedar muchas semanas en La Plata, lejos de la cochería. Entonces cuando yo, que soy el segundo de la familia, mi mamá dijo, bueno, listo, me voy a tenerlo a Rufino por si se demora, ¿no? Así que, aunque estábamos viviendo en La Plata, toda la familia de Rufino, mis 2 padres, mis 4 abuelos, y yo tuve el gusto de nacer en Rufino, así que disculpame que te hago esa corrección. No, viene muy bien, viene muy bien, porque yo anoche, aparte de recorrerme un poco todo lo que hace a su actividad, quise tener algún dato más de nuestra ciudad, de su familia, y por ejemplo estuve dialogando con Toti y Diego, bueno, gente que muy relacionada a su padre. Claro. Y entonces me dijeron no, dice el doctor Stussenegger Federico, dice, ya nació en Buenos Aires, perdón, entonces... No, sí, pero bueno, así que con mucha alegría y para mí y como un gran orgullo. Y la familia Sorsi, por supuesto que la conozco, y siempre aquí en la radio nos recordamos de los 2 hermanos, cuando charlaba muchas veces con ellos, porque yo tengo mis años también, claro. Y decían, mirá, yo no quiero que haya un fallecimiento, Rufino, pero que a mí no me falte trabajo. La verdad que Rodolfo tenía realmente esa forma de ser realmente tan abierta, tan cálida, que también, bueno, para ese trabajo que es tan especial, ¿no? Me parece que es importante. Fue presidente del Rotary en Rufino, así que una persona... Una actividad social, sí, muy comprometida con la comunidad, y bueno, era como siempre muy lindo para nosotros ir en las vacaciones a visitar Rufino. Bueno, sinceramente nos alegra muchísimo más entonces que usted conozca nuestra ciudad, sí. Porque me pasaban un dato que para los 75 años del Colegio Nacional habían estado de la familia aquí en Rufino. No sé si usted habrá estado... No, debe haber estado mi padre. Su padre, hace claro, mi padre, seguramente. Y, doctor, está presentando su libro, ha realizado ya en el 1998, en el 2000, 2003, 2005, 2006, 2010, ha realizado distintos libros, pero ahora... Yo no me quiero ir. Mira, es un libro, lo primero que tenemos que decir es que es de muy fácil lectura. Es un libro que trata de hablar sobre la realidad que estamos viviendo los argentinos hoy, pero también con una visión realmente muy a futuro y con una visión muy optimista sobre nuestro país y sobre lo que viene, ¿no? Un libro que está contado con historias,
historias de vidas de personales mías, historias de vidas de personas. Por ejemplo, para que te des una idea, ¿no? Yo pienso que Argentina ha tenido logros muy importantes en los últimos años. Entonces, para ilustrar eso, en vez de hacer números, ¿no?, que a veces aburren un poco, cuento la historia de la vida de un santafesino que se llama Víctor Truco, que vive en un pueblo que se llama San Jorge, que está un poco más al norte que Rufino, Sí. Que fue la persona que trajo a la Argentina la siembra directa, ¿no? Que fue una persona que la empezó a experimentar por allá por mediados de los años 70. Él era profesor en la Universidad de Medicina de Rosario. Cuando vino el golpe se tuvo que ir un poco medio como escondido a volver a San Jorge, y ahí se dedicó al campo y empezó a tomar esta idea que estaban dando vuelta en Estados Unidos de la siembra directa y empezó a probarlo él, ¿no? Y como vio que funcionaba, no se quedó con eso, sino que salió a venderlo por el resto de Argentina. Y digo yo, es la persona quizás más relevante, más importante para explicar por qué Argentina en los últimos 20 años ha tenido un buen desempeño económico. Le agrego que estuve viendo también un video de unos jóvenes que hacían un programa de internet. Claro, otra de las historias que cuento es la de 4 chicos que en el año 2002, cuando el país estaba muy complicado, dijeron: nosotros vamos a armar la empresa de software más importante de Argentina, ¿no? Así como de la nada. Y cuento yo cómo empezaron ellos, cómo consiguieron su primer contrato. Hoy es una empresa que tiene 3.000 empleados, es la empresa de software más importante de Argentina. Entonces, como que el libro es como muy lindo, porque me parece a mí, porque tiene estas historias. Tengo otra historia que es increíble, que es de la persona que descubrió que Mendoza es el mejor lugar del mundo para hacer papas, ¿no? Y entonces está como... Era un productor de papas de Balcarce, ¿no?, de la zona ahí cerca de Mar del Plata, que es donde es la tradicional de papas en Argentina, pero era una papa muy húmeda que no servía para vendérselas a McDonald's o a Burger King, ¿no?, estas cadenas de comidas rápidas. Entonces salió con un experto internacional a buscar lugares en Argentina para hacer papas, y bueno, en un momento estaba en medio del desierto en Mendoza. La persona dice que para el auto, se baja del auto, empieza a caminar por el desierto, oliendo la tierra, tirándose, ¿no?, caminando, bueno, y de repente se queda así como duro mirando la cordillera, y entonces este empresario argentino va, se acerca a él, y esta persona estaba llorando, esta persona, no, que era norteamericana, y dice: esto es Idaho, que Idaho es la zona en Estados Unidos productora de papas más importante del mundo. Entonces digo, te lo comento porque hay muchas historias de muchas cosas en Argentina que han tenido una transformación importante, que han sido exitosos, experiencias exitosas que han permitido a Argentina, por ejemplo, volviendo por un momento a algo que es tan relevante para Rufino, ¿no?, que es la siembra directa, pasar de un país que producía 40 millones de toneladas, hoy produce 100. En el caso de Rufino, yo me acuerdo en la época de mi padre que teníamos el gramón, ¿no?, y el gramón es como un pasto muy duro que realmente hacía muy mal a la agricultura. Entonces uno hacía ganadería y agricultura, y de repente con estas nuevas técnicas uno puede dedicarse intensamente y de lleno a la agricultura, que tiene un valor muchísimo más alto, aumenta el precio de los campos, aumenta el ingreso de la gente. Entonces, y eso sale del trabajo de una persona, ¿no? Entonces, te repito, el libro me parece que tiene eso, y después ya tiene toda una serie de capítulos que miran hacia el futuro. Si me permitís comentar algo al respecto, porque... Sí, le quiero señalar que he estado leyendo un reportaje que le hizo el diario La Nación del 9 de julio, claro, que un poco muestra su imagen y principalmente su pensamiento político, pero algunas de esas preguntas se las quiero hacer luego. También le quiero comentar que nosotros, cuando no tenemos programas locales, tenemos contacto con Cadena 3 de Córdoba, y justamente hace unos días estaban comentando que creo que usted va a ir a presentar el libro también, y mencionaban sobre, creo que era un sector de vitivinicultura, que tenían problemas con la producción. Claro, yo cuento la historia de la gente que descubrió, hoy Argentina tiene un vino que es el Malbec, que es como el vino de Argentina, el que más lo caracteriza, que es un vino de muy buena calidad,
pero que históricamente el Malbec era un vino de mala calidad. Y entonces cuento cómo fue que los enólogos en Mendoza, hace unos 15 años aproximadamente, se dieron cuenta qué era lo que estaban haciendo mal, ¿no? con el Malbec, porque aparentemente el Malbec es una uva extraída del Medio Oriente a Francia. En Francia se producía, digamos, en un periodo corto, porque allá los veranos son cortos, porque estás como muy arriba, ¿no? Y entonces cuando lo trajeron acá, lo producían igual que en Francia, pero salía un vino que no era bueno. Y hasta que se dieron cuenta, no, pero estamos en Mendoza, no estamos en Francia. Y entonces empezaron a extender el periodo de maduración de la uva. Fíjate, una cosa tan sencilla, ¿no? Porque sí. no estamos hablando de poner una computadora ni nada más. Es decir, vamos, bueno, pero a veces uno tiene que darse cuenta de que las cosas se pueden hacer diferentes y cambian radicalmente. Entonces, el Malbec era un vino que se producía con una técnica que daba un vino de baja calidad, pasó a convertirse en un vino realmente de altísima calidad, y ya te digo que representa a Argentina en todo el mundo. Entonces creo que se referían a eso, que es otra de esas historias que voy contando para ilustrar. Te repito, que en Argentina la verdad que hay cosas buenas también para contar. Doctor, me gustaría que me comentara un poquito más sobre el libro. Estaba leyendo que también usted le había dado otro título antes de... en uno de sus viajes, pero que por una idea de su señora le cambió el nombre al libro. Sí, a mi mujer se le ocurrió este título que me parece que me gustó mucho, porque claramente tiene una visión muy positiva, ¿no? Obviamente estaba jugando yo con la frase del ministro de Economía, Lorenzino. No sé si te acordás que tuvo una entrevista que salió bastante con una periodista griega. En un momento la periodista le pregunta sobre la inflación, y dice, bueno, la inflación es 10%, y se da cuenta que está verseando, ¿no? Entonces, sí. Dice, paremos esto, me quiero ir de acá. Ahí yo me quiero ir, me quiero ir. Entonces, bueno, yo no me quiero ir, ¿no? Porque creo que el país tiene un futuro muy importante. Hablo mucho sobre que yo creo que el mundo está avanzando hacia, en los próximos 50, 60 años, un crecimiento muy grande en el mundo, muy grande en el mundo, porque a medida que los mercados se hacen más grandes, ¿no? Está China, India metiéndose entre los mercados, hay mucho más incentivo al cambio tecnológico. O sea, el cambio tecnológico se está acelerando. Doy muchos ejemplos en el libro de esto. Y bueno, me parece que ese cambio es lo que va a hacer que los niveles de ingreso crezcan en todo el mundo, y bueno, el mundo va a ser un lugar que para todos los países que se quieran sumar a esa trayectoria de crecimiento va a estar disponible, y además se puede hacer rápido. Yo, una metáfora que me gusta usar, que la uso en las presentaciones, es que muchas veces los argentinos tenemos esta expresión de que la historia es como un tren, ¿no? Y si en un momento no te subiste, perdiste como el momento, ¿no? A mí mucha gente, que yo ahora que estoy un poco más en política, me dice, hay que esperar hasta el 2015, ¿qué puede pasar en estos 2 años? ¿Cuánto daño puede hacer el gobierno? Bueno, uno escucha un montón de gente preocupada con ese tipo de percepciones. Yo le digo, mira, en realidad no es la posibilidad de crecimiento no es como ese tren, yo digo, es como un río. Es como un río que está ahí, que te invita a que lo navegues, que crece, cada vez corre más rápido y es cada vez más caudaloso, porque hay más países, hay más gente, hay más ingresos en el mundo. Entonces te permite avanzar más rápido si decidís sumarte al viaje. Y va a estar siempre ahí un río no se va a ningún lado. Sí, ¿no? Exactamente. Mire, yo le iba a pedir leer lo que mencionaba el diario La Nación, justamente, pero usted se me adelantó no, dice, muchos argentinos quieren apostar a la Argentina y sienten que no lo pueden hacer. Una sociedad exitosa en la que acepta la competencia y la innovación. El gobierno toma aerolíneas y, como quiere generar rentas y no lo puede hacer por el gran déficit que tiene, intenta mejorar esa construcción económica y no deja que haya competencia. El mundo es como un río que está ahí, cada vez más caudaloso, porque hay más países a los que le va bien y están pidiendo productos de la Argentina. Y va a seguir siendo así. El día en que nosotros queramos navegar ese río, va a estar. Muchas veces los argentinos tienen esta melancolía de perdimos el tren de la historia. Yo trato de destruir ese mito de que la Argentina es un país con una larga decadencia. Claro, ahí en ese párrafo un punto que sí es importante es que yo creo que los países que se quieran subir a ese río para navegar tienen que ser países que estén muy
abiertos a la innovación, al cambio. O sea, la siembra directa fue un gran cambio en el método de producción, que el país lo abrazó y generó un cambio. Bueno, eso tiene que darse en todos ¿no? En todos los estamentos y en todos los estadios del aparato productivo. Por eso yo a veces menciono el caso de aerolíneas, porque el problema es que cuando un gobierno empieza a tomar muchas actividades económicas, a veces sin siquiera haber una justificación, porque si vos tenés un mercado que es competitivo, la verdad que el Estado no aporta nada metiéndose ahí. El Estado tiene que meterse cuando hay algo que o no es competitivo, ¿no? o tiene alguna particularidad, o es un bien público que es más difícil que lo provea el mercado. Entonces, pero cuando es un mercado competitivo, como podría ser el de las aerolíneas, vos tenés prácticamente en ningún país de Latinoamérica hay aerolínea estatal, no hay, y los mercados crecen pero muy muy fuertemente. Entonces, el gobierno se mete en aerolíneas porque lo usa como una caja política. Es medio, yo digo, un absurdo de esta visión progresista que tiene el gobierno, porque lo pagamos todos los argentinos, lo usa el 10% más rico, o sea, los rufinenses pagan aerolíneas, y probablemente por donde están emplazados en el país usen relativamente poco aerolíneas, y sin embargo lo están pagando. Pagamos 5.000 millones de pesos por año, lo usan los ricos, es como un absurdo, lo pagamos todos y algo que lo usan los ricos. Pero lo que es más absurdo todavía es que el gobierno, con tal de que no ese agujero que es aerolíneas no se le haga más grande, entonces no deja que las otras empresas compitan. Entonces, por ejemplo, LAN quiere traer aviones y no lo dejan traer, quiere usar las mangas, no dejan que usen las mangas de los aeropuertos. Entonces, ahí ya el Estado, en vez de transformarse en algo que ayuda al consumidor, se transforma en una gran máquina que busca generar rentas para sí mismo, para mantener su estructura política, su estructura de poder, y eso nada tiene que ver con el bienestar de los argentinos, ¿no? Entonces, el Estado tiene que dedicarse a que los chicos estudien, que haya buena educación pública, que tengamos seguridad, que podamos salir a la calle y que estemos seguros, que haya un buen sistema de salud, pero no tiene nada que hacer ni en el mercado de las tarjetas de crédito, ni en el mercado aerocomercial. Es toda energía que se gasta y recursos que se gastan que tienen que estar mejor. ¿Por qué vamos a gastar 5.000 millones de pesos en aerolíneas y cuántos... Y no hay una doble mano de la Ruta 7 hasta Junín, por decir algo, o la Picasa, ¿cuántos años estuvo que no estaba? Y estamos gastando la plata en otra cosa. Entonces, sí, una 33 que con graves problemas, ¿no? Una 33 con graves problemas. Entonces me parece que hay que poner un poquito de foco, salirse un poquito de las historias que me parece que a veces nos venden, exigirle. Por ejemplo, yo ahora que me candidateo para ir a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque yo quiero ver ahí, con la posibilidad que voy a tener como diputado, en qué se está gastando la plata. Exacto. Porque yo digo, ¿cómo puede ser que se gasten 100.000 millones de pesos en subsidios para el transporte, para subsidios de la energía, y los trenes del área metropolitana andan sin frenos, ¿no? Entonces, ¿dónde está yendo el dinero? Entonces yo quiero ir a hacer ese trabajo, de poder decirle a la gente, mira, en el Congreso va a haber alguien que está mirando y está cuidando en qué se usan los recursos. Por supuesto, para los porteños, pero para todo el país, porque esto es el presupuesto nacional. Doctor, usted habló de la siembra directa. Usted y su familia aquí en Rufino eran de la explotación mixta, o sea, ganadería y siembra. Sí, en aquella época era así. Claro, se fue perdiendo hasta terminar siendo o dependiendo de la soja. Sí. Y esto, bueno, ahora el que quiere regresar nuevamente a la ganadería, porque la soja tiene algunos inconvenientes, se la está viendo muy mal, porque para volver a hacer una producción ganadera necesita 3, 4 años. Claro. Y el tema de la soja, principalmente de nuestra zona, es mucho el dinero que se nos va y muy poco lo que regresa. Esta mañana me estaba diciendo el corresponsal de Santa Fe que por la soja ingresan 9.250.000 dólares, y lo que le reintegran a la provincia son 750 millones. O sea que lo que recibimos nosotros es muy poco en relación a lo que se va, ¿no? Bueno, uno tiene, por un lado, las retenciones que te sacan y sacan sobre la facturación directa, ¿no? No es sobre, digamos, la ganancia, claro, sino sobre la facturación directa. Y después uno tiene que estar recibiendo
el tipo de cambio oficial. Entonces uno tiene que en Argentina los costos han seguido subiendo, el tipo de cambio oficial se ha quedado bastante rezagado en los últimos años, y entonces eso es lo que hace que la rentabilidad esté muy acotada, ¿no? En realidad en otros cultivos todavía peor. Si uno mira, por ejemplo, trigo, trigos el año pasado fue la menor siembra en 100 años de historia, ¿no? Porque ahí la rentabilidad directamente quedó totalmente diezmada, ¿no? Te diría que en soja todavía hay rentabilidad, aunque por supuesto de alguna muy disminuida por todos estos impuestos y por este fenómeno que llamamos del atraso cambiario, que es este dólar a 5 y monedas, cuando en realidad los costos ya subieron muchísimo más. Claro, fíjese que el año pasado acá tuvimos muchos problemas de clima, claro, y el trigo fue muy escaso. Este año no le creen al gobierno, esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. En el caso de trigo no le creen al gobierno de qué es lo que vaya a hacer. Se han cerrado las exportaciones en años anteriores, la gente tiene muchísima desconfianza. Soja se sigue haciendo porque, como decíamos, rentabilidad todavía queda. Lo bueno es que la soja es un cultivo, hay otros países que tienen cultivos, por decirte algo, el café, ¿no? Vos plantás una planta de café y después ya no podés sacarla, ¿no? Entonces ahí estás como muy atrapado. La verdad que la soja puede ser que volver a ganadería te lleve un par de años, pero dentro de todo no te deja tan atrapado como otros estos otros cultivos. Así que yo diría que se mantiene bastante flexibilidad en ese sentido, y te repito, además el tema del cambio tecnológico en la agricultura, ¿no? Que combinó la siembra directa con las semillas que se modificaban genéticamente, eso para mí está como en su infancia, ¿no? El otro día hablaba con un productor muy importante de soja, se llama Gustavo Grobo Copatel, bastante conocido, que tiene actividad en la zona de Rufino también. Sí. Y él, por ejemplo, me contaba que están estudiando cómo una planta 50 o 60 metros debajo del mar hace fotosíntesis. Porque él dice, mira, ahí hay muy poca luz, ¿no? 60 metros abajo del agua hay muy poca luz. Sí, sí. Entonces, si yo ese procedimiento de fotosíntesis lo puedo llevar a una planta de soja que esté en Rufino, al sol de la pampa húmeda, te imaginás los bolones de soja que me van a salir. Claro. Entonces, yo creo que ese proceso, Juan Carlos, recién estaría como en su infancia, ¿no? El tema del progreso tecnológico en la agricultura. Así que yo sería muy optimista respecto a las perspectivas de la agricultura, no solo en la zona de Rufino, sino en Argentina, y sobre cómo se va a ir expandiendo hacia áreas más marginales. Doctor, en alguna forma, algunas cositas de su pensamiento del gobierno nacional ya la ha ido respondiendo, pero usted dice que es necesario recuperar la credibilidad con reglas de juego estables, y aunque rescata algunas políticas del gobierno de Cristina Kirchner, afirma que la presidenta ha hecho un giro en el gasto público que dificulta el combate contra la pobreza. ¿Cuál es un poco el pensamiento suyo, principalmente tocando un tema, el tema económico, el tema del dólar? Mira, nosotros tenemos en Argentina los problemas, si querés, más como los que llamamos los económicos, ¿no? Esto del dólar. Perdone la pregunta, un escopetazo, pero no lo quiero demorar tanto. No, está bien, no, está muy bien, pero digamos, uno tiene este problema del dólar, de la inflación, de cómo si la actividad económica va para arriba, va para abajo. Yo diría que para mí esos son temas bastante fáciles de resolver, porque tienen que ver un poco con simplemente el equilibrio presupuestario, acomodar la estructura impositiva, no me parece que eso sea complicado, ¿no? Como que lo del 2002 fue una cosa también un poco traumática, pero las cosas se acomodaron. Después Argentina creó 3 millones de empleos y Argentina salió hacia adelante. Pero después hay otro problema que para mí es mucho más profundo y mucho más difícil, que es la gestión del gasto público. Y te voy a dar un ejemplo. Hoy Argentina, por ejemplo, gasta más o menos 3 veces la plata que gastaba hace 20 años en educación. Más o menos 3 veces, ¿no? Y en valor real, ¿no? O sea, en cantidad real de dinero. Y sin embargo, los niveles educativos de Argentina, en vez de mejorar, caen. Es tremendo. Entonces, digo, ahí hay una tarea, que es la tarea que yo llamo de la gestión de lo público, ¿no? O sea, es decir, bueno, a ver cómo estos recursos públicos yo hago que generen buenos servicios y bienes públicos. Yo, por ejemplo, soy presidente del Banco Ciudad.
cuando arrancamos acá hace 5 años, el banco perdía 200 millones de pesos al año, ahora lo convertimos en una empresa pública muy rentable, pero lo que hicimos fue que toda la plata que estaba parada durmiendo acá en el banco la pusimos en créditos hipotecarios, en préstamos a las pymes, o sea, realmente transformamos la organización para que ser, si querés, de un banco que se dedicaba más a las cosas financieras y que estaba muy alejado de la gente, en un banco que realmente se convirtió en el segundo banco, por ejemplo, el segundo banco hipotecario de la República Argentina, aunque estamos acá en Capital y Gran Buenos Aires. O sea, no hay ningún banco en Argentina que haya dado o le haya permitido a tanta gente cumplir con el sueño de la casa propia que el Banco Ciudad. Entonces, ese fue un cambio de decir, acá tengo unos recursos públicos, bueno, los voy a poner al servicio de la gente. Y eso fue 5 años de trabajo en silencio. O sea, de trabajo, ¿no? Juan Carlos, como vos haces tu trabajo en tu radio y el comerciante se levanta y también tiene que pelearla todos los días, y el chacarero tiene que pelearla todos los días, y no hace ningún bombos y platillos, sino que labura, ¿ok? Entonces, ese trabajo hay que hacerlo en el sector público también. Y ese, Juan Carlos, que cuento mucho en el libro, los desafíos que nosotros encontramos en el Banco Ciudad para hacer esta transformación, para hacer una transformación que lo pusiera al Banco Ciudad al servicio de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, cuento ahí toda la historia que, por ejemplo, acá la gente que entraba a trabajar al banco eran los hijos de los empleados únicamente. Y yo digo, no, pero ¿por qué? Si este es el banco de la ciudad de Buenos Aires y los dueños de este banco son los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, yo tengo que dejar que todos los vecinos puedan, y que los mejores, ¿no? Porque también uno tiene que empujar ese concepto de que al sector público tienen que venir a trabajar los mejores, ¿no? Como en cualquier cosa, y premiar al que estudió, premiar al que se esforzó. Bueno, y todo eso son temas, digamos, de que en algunos casos generaron mucho conflicto y muchas resistencias, porque hay muchos intereses en el Estado. A veces la gente... No, lo comprendo, perdóneme que lo corte, sí, porque usted sabe que los gremios lo primero que intentan es poner un familiar en el momento que se retira la persona que está trabajando, y porque nos está ocurriendo aquí en Rufino, y bueno, muchas veces la gente se molesta porque hay gente con mayor capacidad y que no puede entrar a ese trabajo, ¿no? No, en el caso nuestro era absurdo, porque además un empleado bancario es una persona que está en el 10% más rico de la población. Entonces, si yo le reservo un cupo a esa persona, le estoy reservando un cupo a los ricos. Entonces, el Estado, en vez de transformarse en un instrumento de igualar oportunidades en la sociedad, se transforma en una organización que reparte privilegios para los que ya están bien. Entonces, nuestra concepción de la gestión del Estado es justamente la contraria. Por eso a veces es bueno, ¿no?, charlar estas cosas y que la gente se entere de cómo estamos, porque a veces la gente como encasilla ideológicamente, y la verdad que yo he tenido, las cuento en el libro, ¿no?, las charlas con los gremialistas, ¿no?, por ejemplo, con gremialistas de la CTA que tenían la representación acá, y entonces, digo, al final... vos sos un capitalista acérrimo y yo soy el revolucionario comunista, no porque en realidad yo soy el que estoy dispuesto a quebrar las estructuras de poder para dar igualdad de oportunidades en la sociedad. Bueno, pero eso hay que hacerlo, hay que ser valiente, hay que tener agallas. Por ejemplo, Mauricio Macri, me parece que esa es, digamos, la gran cosa que ha tenido, ¿no? Y que por eso le va tan bien electoralmente en Capital Federal, ¿no? No le pasan la policía, dice, bueno, listo, tengo las agallas, creo la policía, porque la policía metropolitana en el caso nuestro, porque la gente, el problema de la seguridad es un problema muy grave. Exacto. Y bueno, Juan Carlos, entonces lo que te digo es, ese problema de la gestión del Estado, que es, por ejemplo, aerolíneas, pues se puede gestionar, no se puede gestionar, para que no sea una carga, bueno, eso es un trabajo de muchos años, en silencio, como cualquier otra actividad, y me parece que el desafío está ahí. Estoy dialogando con el doctor Federico Sturzenegger, se lo menciono porque muchas veces la gente aquí en Rufino me dice, vos te entusiasmás con las preguntas y no mencionás con quién estás hablando cuando pasa un rato, claro, de la nota. Doctor, en un momento usted habló de la educación y estaba recordando, anoche en el programa de La Nata, justamente se mencionaba que en el orden 58 claro, estaba la Argentina, pero la pregunta es, ¿se puede creer en La Nata de lo que se menciona? Porque un poco a nosotros, la gente del interior, a los que no estamos tanto en la parte política, a lo mejor, o en la parte económica, todo esto nos sorprende. No, yo en el
el caso de las menciones que hizo ayer sobre educación, yo tengo un capítulo en el libro que menciona todo ese punto, y era un poco lo que yo te comentaba, porque si hay una cosa en una sociedad que permite mejorar la distribución del ingreso y dar igualdad de oportunidades, es la educación pública. O sea, que cada chico tenga la posibilidad de ir, pero y además que aprenda, que vaya a un sistema donde aprende, ¿no? Entonces, los números que él digamos, decía eran correctos. Dejame que yo te los complemento con datos más dramáticos. Hoy en Argentina, de chicos que están en edad de terminar el secundario, solo termina el 50%. O sea, hoy de los chicos que tienen que terminar el secundario, que llegan a la edad de terminar el secundario, solo termina el 50%. Entonces el resto no está preparado para entrar al mundo laboral. Esto es una situación dramática que vive Argentina, más allá después lo que él comentaba ayer, las notas en los exámenes. Pero es todavía peor, porque del 50% que sí termina, vos le tomás un test de interpretación de textos y la mitad no entiende qué es lo que se lee. Entonces, en realidad, solo el 25% de los chicos que terminan de la edad, de los chicos en edad de terminar el secundario, solo 1 de cada 4 termina y sabe leer con sentido crítico y analítico. Y ese es el chico que puede entrar al mercado laboral y tener una vida exitosa, integrarse al mundo, a ese río que hablábamos antes. Y los otros 3. Entonces esto me parece que es una situación dramática que tenemos y que tenemos que ponernos todos como sociedad a tratar de resolver. Doctor Rufino, usted lo conoce, es una pequeña ciudad, una pequeña comunidad, pero también nos está ocurriendo lo que usted debe vivir a diario en Capital. El tema de las asignaciones familiares, me estaban diciendo que aquí hay casi 5.000 en Rufino, y se pierde la cultura de trabajo. Mira, yo te diría que la asignación familiar para mí es un gran programa, porque sobre todo porque es eso, porque es universal. O sea, no es que uno tiene que rendirle pleitesía a nadie para poder obtenerla. O sea, en ese sentido es bastante transparente y yo creo que toda la sociedad está de acuerdo. Lo que sí es cierto, en función de lo que acabas de comentar, es que en otros países se organiza un poquito diferente esa asignación universal, en el sentido que uno no la pierde cuando consigue trabajo. Por ejemplo, en Estados Unidos, un presidente que hubo hace unos años, se llamaba Bill Clinton, él rearmó toda la estructura social en Estados Unidos, todo el esquema de ayuda social, y dijo, mira, si vamos a pagar 5 años, lo vamos a hacer de la siguiente manera. El año 1 y 2 podés no tener trabajo, pero para cobrar el año 3, 4 y 5 tenés que tener trabajo. Entonces, es un programa que vos para mantenerlo tenés que tener trabajo. En cambio, en Argentina, todos los programas sociales se pierden si uno consigue trabajo. Entonces, se genera un menor incentivo a lo que se llama la formalización, ¿no? A conseguir un empleo en blanco normal. Y ahí nosotros desde el PRO justamente estamos proponiendo que la asignación universal se amplíe para que cuando alguien consiga un trabajo no la pierda la asignación, por lo menos por 2 o 3 años, cosa de generar no generar lo que vos acabás de decir, ¿no? Es que no se pierda la cultura del trabajo, sino que la gente diga, uy, no, tengo un doble incentivo para conseguir trabajo porque por 3 años voy a tener trabajo y voy a tener la asignación universal, ¿no? Me parece que ahí también es otra de las cosas que podemos mejorar. Hace unos meses atrás hubo un pico de movimiento, Rufino, en la parte agropecuaria y algunas empresas que tenemos en la industria, estamos hablando de tinglados, máquinas, necesitaban más personal y tomaron por unos días para ver cuál era, cómo rendían. Bueno, andaban bien esos empleados cuando los llamaron a la gerencia para decirles que tenían que presentar todos los papeles porque tenían que ponerlo en blanco, dado que había representantes del gremio dentro de la empresa. Sí. Dijeron, no, nos vamos, perdemos todo lo que tenemos y nos quedamos trabajando en blanco. Claro, por eso te digo, si esa gente... Claro. ¿Qué es lo que decía usted? Si ahí al pasar a ser en blanco no pierde la asignación universal, porque la gente dice, yo me paso en blanco, y uy, si después dentro de 2 meses pierdo el trabajo, no consigo de vuelta la asignación universal. Entonces, yo
Yo creo que, a la gente ese miedo lo tenemos que hacer desaparecer. Hay que hacer un esfuerzo más por la sociedad para que la asignación universal no se pierda cuando uno consiga trabajo, y vas a ver que eso va a funcionar fenómeno, y acá no hubiera habido ningún problema, la gente se hubiera blanqueado, y es más, hubiera tenido un sueldo en blanco, lo cual le da la obra social, le da cierta protección, lo formaliza, lo empieza a meter de una manera mucho más orgánica dentro de la sociedad, y va a tener a su vez la ayuda de la asignación universal por hijo, que es como un espaldarazo inicial para la gente que se va formalizando. Así que lo importante, Juan Carlos, es que el gobierno en los últimos años ha derivado muchos recursos a lo social, con lo cual hoy ya es más una cuestión de diseñar un poquito mejor los programas. Los recursos están, con lo mismo que te decía con la educación. En la educación argentina ha triplicado el gasto respecto a hace 20 años, con lo cual los recursos están. Ahora es cuestión de laburar y trabajar honestamente, y trabajar seriamente, trabajar profesionalmente, para que esos recursos les rindan a la gente. Me parece que esa es la demanda que hoy la gente tiene, que es que paga muchos impuestos, pagamos muchos impuestos y no vemos los resultados. Y bueno, eso es gestión. Y eso es mucho más importante que el dólar, que la brecha cambiaria y esas cosas que por supuesto también hay que atenderlas, pero que son de más rápida solución. Doctor, habrá escuchado y habrá visto el discurso de la presidenta en Rosario en el Día de la Bandera, cuando cuestionó a la parte que es una forma de manejar a todos los argentinos, o sea, los poderes independientes. ¿Qué opina de todo eso? No, nosotros creo que es una de las cosas más dramáticas que hemos vivido. Yo lo menciono también en el libro, que es esta construcción del poder que tiene el kirchnerismo, digamos, avallazando, ¿no? Tomando, poder económico en un momento se hace incompatible con la libertad de expresión, se hace incompatible con las instituciones de la República, ¿no? Entonces me parece que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Esto lo veníamos hablando el otro día con nuestro candidato a diputado en la provincia, Miguel del Cel, porque él me acompañó en la presentación del libro. Bueno, y un poco la presentación se centró bastante en esto, ¿no? En digamos, la necesidad que tenemos en el próximo Congreso de defender las instituciones, que creo que están realmente amenazadas, ¿no? Yo creo que el tema de la libertad de prensa está amenazada en Argentina. Creo que el tema de la intención de cooptar a la justicia, ¿no? O sea, todo el proyecto de la reforma del Consejo de la Magistratura hay que decirlo de una manera muy sencilla para que la gente entienda de qué se trataba. Simplemente era una manera de que el gobierno pudiera echar a un juez si no le gustaba lo que el juez decía. Si vamos al grano, ¿no?, de realmente qué implicaba esa reforma, era eso. Y entonces yo digo, lo que nosotros decimos es, los jueces están para defender la independencia, para defender muchas veces a la gente del propio Estado. Bueno, eso era justamente lo que me parece que el gobierno nacional, el kirchnerismo, no quería que ocurriera. Por eso estuvimos todos de acuerdo y gracias a Dios el proceso se abortó. Doctor, aquí la parte de producción me acerca una foto, dice Macri y su candidato hicieron la foto de campaña en el Botánico, donde está usted integrando esa foto. Y un poco como para finalizar, si llegara al gobierno, en alguna forma usted ya me lo adelantó, principalmente quiere saber de muchas partidas que se derrochan, pero ¿qué haría? No, te diría, yo creo que como, digamos, no solo yo, ¿no?, sino quizás todo el equipo de la gente del PRO, que como te mencionaba, está Miguel del Cel en Santa Fe, está Alfredo de Angeli en Entre Ríos, así que imagínense si, digamos, lo que es el sector agropecuario no va a estar bien representado, ¿no?, por el PRO, Héctor Baldassi en Córdoba, digo por decir los candidatos, el Colorado McAllister en La Pampa, por decir, digamos, lo que tenemos ahí alrededor, ¿no?, de Rufino, de las áreas. Entonces yo creo que tenemos una tarea en el Congreso, que es esta de trabajar junto con el resto de la oposición en la defensa de las instituciones. Esa es como una tarea primordial. Tenemos una segunda tarea, que es lo que hablábamos antes, que es la auditoría y ver todo lo que es el control presupuestario, que es una tarea fundamental del Congreso y que me parece que la gente lo está demandando. Y después, por supuesto, que uno va al Congreso no con ánimo obstructivo, sino constructivo, ¿no? Entonces, tenemos un montón de propuestas, ¿no? Propuestas en educación, en energía, en minería, en tema del INDEC,
en temas económicos, así que me parece que ahí vamos a estar aportando muchísimas propuestas concretas para que a Argentina le vaya mucho mejor. Doctor, le quiero agradecer su gentileza de habernos atendido en esta mañana. Voy a salir un poco de lo que es la nota, pero para que le recuerde a su familia cuando charle con ellos y le mencione que un periodista de Rufino le hizo una nota. Yo soy el nieto del peluquero que atendía a su familia. Bueno. Todos mis padres van a estar felices. Y mi señora es familiar de quien compró la casa de la familia Tuceneje. Mira vos, qué bueno. Nos gustaría mucho que en algún momento pudiera llegarse a Rufino y poder presentar el libro, doctor. Bueno, vamos a ver si nos dan los tiempos. Yo creo que antes del fin de la campaña va a ser muy difícil, pero hace rato que no voy por Rufino, así que lo tengo ahí pendiente para darme una vuelta ni bien pueda. Que pase usted un buen día, gracias por atendernos y un saludo a toda su familia. Bueno, muchas gracias, hasta siempre. Adiós. Salud. El doctor Federico Stuzenegger, economista,